me tomo un mate mientras hacemos una pequeña pausa y continuamos con un segundo tema que tenemos para hoy, a los efectos de poder terminar, que es bastante larga la clase, pero entiendo yo que bastante productiva, por lo menos eso es lo que me parece a mí. Díganme ustedes si quieren que hagamos una pausa o continuamos, yo no tengo ningún problema. Si alguien tira alguna idea al contrario, si no, seguimos. No, profe, continuemos. Bueno, perfecto. Repito y permítanme tomarme un mate. Supongo que esto se está grabando todavía, ¿no? Sí. Bien. Hasta acá hemos hablado. Confírmeme que se vea la pantalla completa. Por favor. Sí, profe, se ve. Gracias. Hasta aquí hemos hablado de hormigón fresco y hormigón endurecido. Hormigón fresco, las características, las propiedades, hormigón endurecido. Y hemos hablado de que tiene que tener un asentamiento, que tiene que tener una trabajabilidad, una resistencia a la compresión, a la flexión, etcétera. Todas estas propiedades. Pero ¿cómo llegamos a tener ese hormigón? Es decir, acá tenemos tres componentes fundamentales: agua, cemento y agregados, materiales totalmente heterogéneos, el agua densidad 1, el cemento densidad 3,15, los agregados 2,6, de tamaños totalmente distintos, fluido, un polvo, el cemento, los agregados granulares, mayor o menor tamaño. ¿Cómo hacemos para mezclarlos en una proporción adecuada para llegar a las características que estamos queriendo? Es decir, si yo quiero un hormigón para un edificio, ¿es lo mismo que un hormigón para un pavimento o un hormigón para una presa hidráulica o para la central atómica o ese hormigón de alta resistencia para un puente, un viaducto? Son todos hormigones distintos, de características distintas. No es lo mismo un hormigón en Tierra del Fuego, en donde en este momento habrá temperatura de varios grados bajo cero, que un hormigón para, no sé, Misiones, por ejemplo, en donde en este momento no sé qué temperatura habrá. Si hay alguien escuchándome de Misiones, sabrá. Digo Misiones para decir un lugar donde Yo, puede profe, hacer cal. Ah, bueno. ¿Qué temperatura sí, tenés? ya le digo yo, me estoy recagando de calor, o sea, no sé cómo estará la temperatura en Córdoba. Acá dice 22, pero la sensación es de entre 25 y 27 grados. Muy, muy bueno tu comentario. Que en Córdoba no voy a usar el término que usaste vos porque es poco académico, pero está haciendo mucho frío, te puedo asegurar, porque la máxima de hoy fue 9 grados. No, Entonces, me imagino, sí. Igual, y yo me imagino, muchas gracias, y yo me imagino que alguien que esté en el sur debe pensar que está haciendo, dice, si en Córdoba hace frío, ¿cuál frío será el que hace en el sur? Para poner un ejemplo y distender un poco la clase, ¿no? Profe, Pero yo soy del sur y en estos días hemos tenido temperaturas similares a la de Córdoba y estamos con una leve primavera, por así decirlo, pero la bueno, semana anterior estuvimos con temperaturas de 3 grados bajo. 3 grados bajo cero, dijiste, perdón, se Sí, cortó. Claro. 3 Bueno, grados bajo cero. esto me sirve un poco para decir lo que estaba diciendo, o para continuar con lo que estaba diciendo. Muchas gracias por el aporte, chico, y la participación, porque me ayuda repito, a distender un poco la charla de temas que son bastante pesados, ¿no? Decía, los hormigones para un pavimento, para una estructura, para un dique, para una central, para un puente, un viaducto, son todos distintos. Pero a su vez, si estamos en Córdoba, estamos en el sur, yo digo Tierra del Fuego para poner un ejemplo bien extremo, o en Misiones, el compañero que está ahí en Misiones,
Y en este mismo momento tenemos temperaturas muy distintas y las características del clima, ¿sí? Es muy distinto. No es lo mismo un hormigón que va a estar sujeto a temperaturas bajo cero casi en forma permanente que el hormigón que va a estar sujeto o va a estar soportando humedades muy altas. O en Córdoba, un clima semiárido en donde las características son distintas. O hormigones que van a estar, por ejemplo, expuestos al agua de mar, a situaciones contaminantes. Eso es, entonces, con este tema que ustedes ven ahí en la pantalla, que es dosificar hormigones, estamos queriendo decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para mezclar estos componentes y llegar a lo que queremos, a tener un hormigón para la estructura que queremos hacer? Me podrán decir, bueno, pero esto necesito para hacer un, un, un pequeño piso para la vereda de mi casa y para hacer un hormigón para el piso. Posiblemente no, pero cuando ustedes tengan que construir un puente, un dique, una autopista, un aeropuerto o un edificio, y son cuestiones que habrá que tener en cuenta porque hacen a la estructura, a la vida útil y a la responsabilidad profesional de cada uno de ellos. Profe, yo quería hacer una consulta. No Sí, sé señor. si ya la preguntaron, pero me uní un poco tarde a la clase. No, que esta semana se hizo viral un video de un chico que tiró una piedra al embudo del dique de San Roque. Sí. Bueno, ya que veíamos sobre el tema de la resistencia también y eso del hormigón, ¿eso le puede verdaderamente generar un daño a ese embudo o no? Una piedra, no sé de qué tamaño era más o menos. Sí, sí, de varios kilos por lo menos seguro, ¿no? Por lo que yo pude, no he visto mucho porque no sé seguir mucho las redes sociales, pero he visto alguna fotografía así. Mirá, digamos, yo no sé si le causará daño al hormigón propiamente dicho o, digamos, no te olvides que el embudo, ¿qué es lo que es? La palabra lo dice, es una descarga, es decir, cuando el dique llega a un determinado nivel, el embudo lo que hace es producir una descarga para que no se inunde, ¿sí? Para que no se inunde ¿quién? Aguas arriba. Carlos Paz, particularmente en este caso en el dique San Roque, ¿te das cuenta? ¿Y por qué el embudo? Y esto me estoy metiendo en temas de diseño hidráulico. ¿Para qué? Para que tenga una salida controlada y a su vez no se inunde Córdoba, porque si no podría tener otro tipo de vertedero. Bueno, eso es un poco el tema del porqué del embudo. Pero a su vez el embudo tendrá instalaciones interiores, no conozco, porque no soy un especialista en el tema hidráulico, pero podrá producir algún daño. A su vez, esa piedra cayendo de una determinada altura y habría que ver qué situación puede haber. No sé qué tipo de roca habrá sido, no sé en dónde cayó, habría que verlo en detalle. Digamos, por lo pronto indudablemente no, es un hecho que no está bien, ¿no? Es decir, indudablemente. De ahí a que la viralización que producen las redes sociales, bueno, ustedes los conocen todavía más que yo, los efectos de estas cuestiones. Por supuesto que lo que se hizo no está bien para nada y indudablemente el daño en sí que se haya producido o potencial, bueno, indudablemente está, ¿no? Pero no conozco el detalle de qué es lo que pasó, qué puede haber dañado concretamente tu respuesta. Creo Está bien, que más o menos está bien. Bien, le decía, dosificar hormigones es determinar las cantidades de cada uno de los componentes, y yo lo pongo en esta lámina que es un poco tratando de que se entienda. ¿Qué es dosificar hormigones? Y determinar cuánto pongo de cada uno de los componentes. Tengo todos los componentes que hemos estudiado, y bueno, tengo que determinar la cantidad. Este tema, que es un tema que lo empiezo como una introducción teórica ahora, pero ustedes en la clase que viene van a verlo desde el punto de vista práctico, van a hacer ejercicios de dosificación y les adelanto que ya está en la universidad virtual, en la UB, está el apunte de dosificación en donde está la introducción teórica y con todos los cuadros y tablas necesarias para poder hacer los ejercicios. Eso ya está, así que lo pueden ver en cualquier momento. ¿Qué es dosificar hormigones?
es un conjunto de procedimientos adoptados para determinar la composición del hormigón, expresada las cantidades de los materiales constituyentes, expresada por las cantidades de los materiales constituyentes. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar una mezcla más económica para la obtención de un hormigón con las características adecuadas, las condiciones de servicio, poco lo que planteaba antes. Condiciones de servicio tienen que ver en dónde está, para qué es la obra, cuál es el destino, empleando los materiales disponibles. Y esto de más económico, ¿por qué? Y porque hacer un hormigón caro posiblemente sea factible, pero no nos olvidemos que las obras tienen que ser técnica y económicamente viables, siempre, ¿no? ¿Qué es dosificar hormigones? Y según cómo está planteado en el reglamento, es un método racional basado en informaciones de experiencias previas, experiencias de obra o de laboratorio, en donde necesitamos información de los últimos 12 meses, materiales y condiciones, y se debe siempre realizar un ajuste en obra, y eso lo vamos a ver hacia el final. ¿Qué es dosificar hormigones? O mejor dicho, para dosificar hormigones hay que considerar diferentes aspectos. Primero, que es un problema económico. ¿Por qué decimos un problema económico? En este gráfico, que no está actualizado, pero sí es válido, puede haber una diferencia entre los porcentajes. Ustedes ven acá que para un hormigón H25, en este ejemplo, que es un ejemplo puntual, el 50% del costo es el cemento. Después está una buena parte de los agregados y eventualmente los aditivos y algunos otros tipos de partículas. Bueno, esto es lo que nos define. Si nosotros tenemos que orientarnos a dónde está el costo grande de un hormigón, indudablemente está en el cemento. Este gráfico está hecho para la ciudad de Buenos Aires, entonces los agregados tienen una incidencia alta porque no son fáciles de obtener. En cambio, en la provincia de Córdoba, los agregados tienen un costo menor, es decir, que todavía podría ser la influencia del costo del cemento mayor. Pero, indudablemente, el mayor costo del hormigón y está en el cemento, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales componentes? Los que hemos estudiado. Cemento, agua, agregado fino, agregado grueso, aditivo, y no hay otra cosa para poner. Es las diferentes formas y aspectos que hemos estudiado. Cantidades en peso. ¿Qué significa cantidades en peso? ¿Por qué pongo esto? En peso de gramos, de kilo. En el ejemplo que di al principio, ustedes me escucharon hablar de que les decía un hormigón con 300 kilos de cemento, 150 kilos de agua, 1000 kilos de agregado grueso y 900 de agregado fino. Y siempre hablo de kilos. ¿Por qué? Porque dosificar racionalmente hormigones es determinar las cantidades de los materiales en peso, en unidades de peso, ¿sí? Siempre. ¿Y por qué unidades de peso y no de volumen? Porque uno al peso lo determina en forma exacta, el volumen es aproximado, ¿sí? Y si vamos a dosificar racionalmente, lo tenemos que hacer en peso. La ley de Abrams, que ya hemos estudiado, visto, en donde se relaciona la resistencia a la compresión con la relación agua sobre cemento, nos dice que para una determinada relación agua sobre cemento, 1, tengo una resistencia a la compresión, 1. Y para una relación agua sobre cemento mayor, tengo menor resistencia. ¿Qué significa? Que esto significa que aumentó el numerador, es decir, a mayor cantidad de agua, es decir, mayor relación agua sobre cemento, voy a tener una menor resistencia. Esta es la ley básica de la tecnología del hormigón y en la que se basa la dosificación racional de hormigones, y es esto: a mayor relación agua sobre cemento, la resistencia disminuye. Por eso, siempre hay que poner la menor cantidad de agua posible. Los áridos, y estos son conceptos que ya
ustedes han estudiado y han visto para cuando estudiamos los agregados, siempre se consideran saturados superficie seca a partir de su volumen sólido. Y los conceptos que se han estudiado, ya sea de peso seco, saturado superficie seca, húmedo y demás, son de uso permanente ahora. Yo siempre digo que este tema de dosificación permite repasar y permite aunar muchos de los conceptos que se han estudiado hasta este momento. Bueno, este es un ejemplo. Los áridos siempre se consideran en estado saturado superficie seca y van a ver ustedes esto por qué tiene la importancia y cómo vamos a aplicar todos estos conceptos que ustedes ya han estudiado. El hormigón tiene que tener una trabajabilidad adecuada. La trabajabilidad la hemos estudiado recién, hemos visto qué es la trabajabilidad y adecuada a qué. Adecuada al tipo de obra, ¿sí? No es lo mismo para la trabajabilidad, y lo dijimos, para un pavimento de hormigón que para una estructura densamente armada, ¿sí? Esta trabajabilidad que tiene que tener el hormigón. La resistencia, también lo vimos, el hormigón endurecido, los diferentes tipos de hormigones, y tengo las mismas fotografías. El hormigón debe ser resistente mecánicamente y a su vez con la durabilidad adecuada para resistir a lo largo del tiempo su vida útil, ¿sí? Entonces, este concepto de resistencia y durabilidad son perfectamente necesarios para poder dosificar un hormigón. Fíjense, todos aspectos teóricos, que es un repaso de todo lo que hemos visto. Están muchos de estos conceptos hemos visto hasta ahora, o todos los hemos visto, y los estamos nada más que trayendo a la memoria. ¿Para qué? Para ponerlos todos dentro del tema de dosificación. Por último, vamos a hablar de una dosificación preliminar. Es decir, nosotros vamos a dosificar hormigones y vamos a hacer una dosificación preliminar. Y ustedes me van a decir, ¿por qué preliminar? Porque cuando mencioné al principio dijimos que nos basábamos en experiencias previas. Estas experiencias previas, ¿cómo se ven? Se ven en todos los gráficos y ábacos que vamos a usar, que van a usar ustedes, que van a encontrar en ese apunte que está en la universidad virtual, y con el que van a trabajar. Esos gráficos y esos ábacos están hechas para un determinado árido, para un determinado cemento. No contemplan todas las variedades que puede haber. Entonces, cuando nosotros queremos generalizar a través de esos ábacos, de esos gráficos, para hacer un hormigón, seguramente va a haber algo que no va a coincidir. Entonces, cuando dosifiquemos y lleguemos a un hormigón que les decía anteriormente, de 300 kilos de cemento, 150 kilos de agua, 1000 kilos de agregado grueso y 900 de agregado fino, por ejemplo, vamos a llegar a que eso es decir, esa dosificación la vamos a estar suponiendo para una determinada trabajabilidad, 12 centímetros de asentamiento del cono de agua. Pero resulta que por esto de las tablas puede que no sea ese valor. Bueno, por eso vamos a hacer una dosificación preliminar. Y como concepto, y adelantándome, cuando hablo de 900 kilos de agregado fino, saturado superficie seca. Siempre que hablemos de dosificación, el estado de humedad de los agregados, saturado superficie seca. A ver. En el caso de los hormigones especiales, que he mencionado a lo largo de estas clases, como podemos hablar de los hormigones compactados rodillo, hormigones autocompactables, hormigones de alta resistencia, hormigones celulares, etc., necesitan considerar aspectos específicos de la dosificación para cada tipo de hormigón. Cada tipo de hormigón, cada hormigón especial, tiene sus características propias a considerar. Esto que vemos ahora es un método general que habrá que adaptarlo según cada uno de esos casos. Nosotros no vamos a ponernos en los detalles porque si no sería casi interminable esto, ¿no? Pero para que tengan una idea ustedes qué es dosificar hormigones. Y así vamos a llegar
a hormigones de alta resistencia, hormigones autocompactables, hormigones masivos, hormigones celulares, hormigones de autocompactación como estos que ven ustedes. Hay diferentes tipos de hormigones. ¿Cómo se hace, cómo es una metodología general para realizar una dosificación racional de hormigones? ¿Hasta acá me siguen? Hasta acá venimos bien, profe. ¿Queda alguien de ese lado? Porque pues, yo siempre le hablo a la computadora y lo único que tengo acá es un LED chiquitito que me dice que la cámara está prendida, pero yo siempre me pregunto si alguien me estará siguiendo. Por lo que puedo ver hay 85 todavía, por lo menos computadoras prendidas, si estarán ahí escuchándome, alguno me escucho. Yo voy a plantear, es decir, son todos, repito, en la dosificación estamos repasando conceptos, repasando los conceptos que hemos visto en todo este tiempo. Esto que voy a plantear yo ahora es una metodología general para poder dosificar. ¿Qué es dosificar hormigones? Primero hay que tener datos. Como cualquier cosa que uno quiera hacer, lo primero es tener la info, como dicen. Es decir, tener información. ¿Y qué datos nos hacen falta para dosificar hormigones? Nos hace falta saber, primero, qué estructura es. Si es un pavimento, un edificio, un dique, la resistencia de ese hormigón, en dónde está emplazado, en Misiones, en Catamarca, en Tierra del Fuego, en Córdoba, qué materiales tenemos. Bueno, eso es un poco la información. ¿Qué materiales petros se disponen? ¿Qué tipo de cemento están al alcance de esa obra? ¿Qué aditivos? La estructura, la consistencia o asentamiento que podemos requerir, la distribución de armaduras, las condiciones de exposición que tienen que ver con el medio, los medios y formas de compactación posible para el hormigón, etc. Cualquier información previa es importante, porque todo esto es trabajo de escritorio. Dosificar un hormigón es un trabajo de escritorio. Entonces, cualquier recopilación que uno pueda tener de información va a ser muy importante y positiva a la hora de obtener resultados. Todos estos datos, y como está puesto en este pequeño, esto es como un pequeño diagrama de flujo, estos datos es como que lo vamos a poner dentro de, como si fuera un software, que no es un software, sí, mejor dicho, hay software planteado, pero lo vamos a hacer en forma manual nosotros. Un método de dosificación, todos estos datos van a entrar a un método de dosificación, que es lo que van a hacer ustedes en la clase que viene y para la que les recomiendo que vean el apunte y tengan todo a mano para la próxima clase. Les decía, a través del método de dosificación, que hay N métodos. En esto hay N métodos para dosificar hormigones. Ya pónganle el nombre que quieran. Acá vamos a trabajar con un método que llamamos simplificado, que se basa en el método de un método del Instituto de Cemento Polar Argentino y del ASI, tratando de simplificarlo y de hacerlo lo más simple posible. No buscamos la complicación, sino la simplicidad. Esos datos los vamos a procesar a través del método de dosificación y vamos a sacar una dosificación provisoria. ¿Qué es una dosificación provisoria? Es llegar a lo que yo vengo poniendo de ejemplo. Los 300 kilos de cemento, 150 kilos de agua, 900 kilos de agregado fino y 1000 kilos de agregado grueso. Es una dosificación provisoria. Que en donde los agregados están en saturado de superficie seca, etc. Esa dosificación provisoria, ¿y por qué le digo que es dosificación provisoria? Porque al haber sido basada esa dosificación, el método propiamente dicho, en tablas y ábacos generales, puede que yo haya supuesto un asentamiento de 15 centímetros para el hormigón y el asentamiento que me dé no sea de 15 centímetros, sea de 10 centímetros. Entonces tengo que ver qué hago. Por eso es provisoria. Tengo que verificar
que el resultado de esa dosificación, este ejemplo que le estoy dando de los 150, 300, 900 y 1000 kilogramos respectivamente, que eso sirva para lo que estoy queriendo yo, es decir, sirva para, para la estructura, para el edificio, para la ubicación, que tenga las características adecuadas. ¿Y cómo hago para verificar las características adecuadas? A través del laboratorio. ¿Cómo hago el laboratorio? Voy al laboratorio y hago un pastón de prueba. ¿Qué es un pastón de prueba? Un hormigón, una muestra de hormigón, en donde hago un pequeño pastón de hormigón que se llama pastón de prueba de 30, 40, 50 litros de hormigón. Litros nada más, es decir, pequeñas cantidades. ¿Y qué hago con ese pastón de hormigón? Hago ensayos que van a ver ustedes en las próximas clases, que es un poco en donde se van a meter con todo esto. Van a hacer ensayos, esos que por desgracia no los van a poder hacer en el laboratorio por situaciones más que conocidas, pero bueno, se están grabando videos en el laboratorio a los efectos de que ustedes puedan tener por lo menos una visión clara nuestra haciendo este tipo de cuestiones. Haciendo los ensayos, que los ensayos son esto, hacer un cono, moldear probetas, como lo ven acá, ¿sí? Estos son elementos de laboratorio. Este no era un laboratorio nuestro hace mucho tiempo, ahora ya tenemos un laboratorio mucho mejor montado. Pero tenemos los mismos elementos, el mismo cono y la misma hormigonera y los mismos moldes, ¿sí? Hacer el cono de Abraham, moldear probetas. ¿Qué es un pastón de prueba? Se hace en laboratorio con los materiales de la obra, por supuesto, un pequeño volumen, ensayos de hormigón fresco endurecido y otras observaciones. El pastón de prueba, generalmente lo que se hacen son ensayos de resistencia a la compresión y de asentamiento del tronco de cono. El asentamiento para verificar las características del hormigón en estado fresco y la resistencia a la compresión para verificar las características del hormigón endurecido, por lo menos la principal. Entonces, con los datos, método de dosificación provisoria, porque no es la definitiva, hacemos un pastón y verificamos. ¿Qué puede pasar? Que la resistencia o el asentamiento den los valores previstos o no den los valores previstos. Primero vamos a ver qué pasa si no se verifica alguno de estos valores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que retroalimentar, redosificar el método y empezar de nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Si el asentamiento no da, es decir, nosotros hemos supuesto un asentamiento de 15 centímetros para el cono de Abraham, y ese asentamiento luego en el laboratorio, en el pastón de prueba, nos da 7 centímetros, el hormigón está mucho más seco, no va a tener la fluidez y por lo tanto la trabajabilidad adecuada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para hacerlo más fluido, ¿qué podremos hacer? O poner un aditivo fluidificante, o poner más agua y por lo tanto poner más cemento para no perder resistencia, es decir, poner más pasta, cambiar el tipo de agregado, poner agregado redondeado en vez de piedra partida, siempre y cuando no modifique la resistencia, etc. Tenemos diferentes formas de hacerlo y todas están adecuadas, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Modificamos algunas de estas características, por ejemplo, agregamos más pasta de cemento, más agua, más cemento, y retroalimentamos y entramos de nuevo al método de dosificación y hacemos todo de nuevo. Y luego venimos por acá y nuevamente tenemos que verificar esa propiedad y también la resistencia. ¿Y qué pasa si el asentamiento nos da muy fluido, muy alto? Y bueno, tendremos que bajar la cantidad de agua, por ejemplo, posiblemente modificando la cantidad de cemento, siempre que no se modifique la resistencia. Esto es, no hay una sola solución para este problema. La pregunta dirán ustedes, pero ¿cuánto tiempo podemos estar dando vuelta? Y por lo pronto, los ensayos de resistencia son ensayos que duran
que la resistencia se determina a los 28 días. Entonces, tengamos en cuenta que dosificar un hormigón puede llevar mucho tiempo. Esto lo traigo a colación porque es común, y nos ha tocado más de una vez en el laboratorio, que viene alguien y nos dice, quiero que nos dosifiquen un hormigón. Perfecto, pasamos un presupuesto. Bueno, a mí hace falta los resultados para el lunes. No. Esto puede llevar semanas, meses, dosificar un hormigón. En realidad uno puede hacer digamos, utilizarse, valerse de la tecnología, de decir, bueno, puedo hacer ensayos a 7 días y hacer una verificación previa y ya tener un valor de resistencia, pero lleva tiempo, ¿sí? Dosificar hormigón y verificar la resistencia. Cualquiera sea la forma, uno normalmente con un poco de experiencia, esto con una retroalimentación 2 a lo sumo, ya sale por lo que podríamos decir verificando los valores, y ahí sí vamos a tener lo que es la dosificación definitiva. Es decir, la diferencia entre esta dosificación provisoria y la definitiva está en que se han verificado en la dosificación definitiva las condiciones impuestas por los datos, por la obra, a través de la dosificación provisoria. Es decir, la obra y el método de dosificación llega a una dosificación provisoria. Lo verifico las características y luego de verificado, ahí sí tengo una dosificación definitiva. Y el tema está resuelto. Llego a que tengo que es redosificado porque verifiqué los valores y tengo la cantidad de kilos de agua, de cemento, de agregado fino y de agregado grueso para el tipo de hormigón, que eso lo tengo acá en los datos por el tipo de obras, condiciones, etc. Y entonces viene la parte en que yo les digo, bueno, pero el tema no se terminó. Y del otro lado dirán, ¿hasta cuándo va a estar dando vuelta con esto? Bueno, falta algo y por eso siempre digo que acá queda un lugarcito vacío. ¿Y qué es lo que queda? Los agregados que utilizamos estaban, dijimos, cuando decimos 900 kilos de agregado fino, es saturado superficie seca, o 1000 kilos de agregado grueso, saturado superficie seca. La pregunta que yo les haría es, cuando vamos a una obra, ¿vamos a encontrar los áridos saturados de superficie seca? Ustedes ya saben qué es lo que es. Y la respuesta es en el 99,9% no. Entonces, lo último que queda, y ahora sí es lo último, son los ajustes de obra. Esta es la dosificación definitiva. Pero cuando vamos a la obra y encontramos los agregados con humedad superficial o secos, o como los encontremos, aplicamos todos estos conceptos que ya estudiamos, que han estudiado ustedes y que seguramente ya los conocen muy bien, en cuanto al peso seco, en cuanto a la absorción, humedad superficial o humedad total, a los efectos de poder sí determinar los ajustes de obra y las cantidades de los materiales que deben ingresar a la hormigonera para tener el hormigón de las características que hemos previsto, ¿sí?, en los datos que hemos obtenido. Y hasta acá llegué yo. No sé, quedo escuchando preguntas, si alguno quedó vivo de aquel lado. O por lo menos que me digan, chao. Muy entretenida la clase, profe. Profe. Muy interesante. Te agradezco. Sí, alguien... Sí, tengo una pregunta que me quedó de antes. Lo que te haga falta. Nosotros hicimos el trabajo práctico de hormigón en estado endurecido. Y quería hacer una consulta sobre en qué árido grueso, si es que pasa, la probeta rompería por el árido y no por la interfaz. En un ensayo. Está buena tu pregunta.
En los hormigones tradicionales va a romper por la interfaz. En la medida en que se logre muy buena adherencia, muy buenas características de la pasta, muy buena densificación de la pasta, y que la interfaz, esa interfaz entre la pasta, entre el agregado y la pasta sea más densa, esa adherencia es mucho mayor. Y puede llegar, y eso es lo ideal que ocurra, es que rompa el agregado, es decir, que el agregado esté contribuyendo efectivamente a la resistencia del conjunto, ¿sí? Entonces, cuando pongamos un agregado en que la roca sea muy resistente, esa roca realmente va a estar contribuyendo a la resistencia del conjunto. Esto es a lo que se llega con los hormigones de alta resistencia o alta performance, que se llama. No sé si alcanzo a responder tu pregunta. Sí, en realidad era para saber si había alguna, Sí, no, o a ver. algún canto rodado, alguna cosa que No, sea. por los cantos rodados no, siempre esto vamos a ir por el lado de la piedra partida, que es la que nos da mayor Adherencia. resistencia, ¿sí? Pero bueno, a ver si los puedo ver ya, porque yo no los estoy viendo. A ver, ¿alguna Pero otra pregunta? era eso nomás. Gracias. Perfecto. Hola. Acá ¿Alguna estamos, otra profe. pregunta? ¿Cómo? No, que acá estamos. Pensé que estaba. Sí. ¿Alguna otra consulta? Si no hay ninguna otra consulta, yo llegué hasta acá y bueno, listo, es lo que tengo. Repito, fíjense en la universidad virtual, para la próxima clase están todas las tablas y todo que van a necesitar para poder hacer los ejercicios. Si no hay nada más, les agradezco la participación y el aguante. Y será hasta acá creo que 3 martes que continúo yo con clases teóricas. Muchas gracias y que anden muy bien y cuídense, por favor. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.